Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y versículos 22 al 33. Salmo 15. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes, nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La escena de Emaús es una obra maestra de la catequesis litúrgica y misionera. Describe el viaje de 2 discípulos que, desengañados y desilusionados, abandonan Jerusalén y regresan a ella con alegría y confianza para dar testimonio, tras haber sido encontrados con el crucificado resucitado, de la explicación de la Escritura y de su presencia constante entre sus seguidores en el sacramento del pan partido, es decir, de la Eucaristía. El inicio del viaje supone un distanciamiento del crucificado, una incomprensión de la Escritura que lleva incluso a la discusión. La crisis de la cruz parece haber sepultado toda esperanza. Quien la engendró se la llevó consigo a la tumba. Las voces de las mujeres por sí solas no bastan para reavivarla. Jesús llega a los 2 inmediatamente al comienzo y les pide compartir con ellos sus preguntas, sus experiencias, sus conocimientos y su escándalo. Esta es la primera etapa, la del problema que plantea a cada persona el acontecimiento de Jesús, el crucificado. El llamado de Cristo nos alcanza en el camino de nuestra fe incompleta y su pregunta. Jesús no llega de frente sino por detrás, como dice el texto griego, y camina a su lado como un extraño. La transición hacia el reconocimiento requiere la explicación de las Escrituras. Solo el resucitado es su intérprete idóneo. El corazón reconfortado y reabierto por el signo de la palabra explicada implora el viático de un signo más íntimo, el del pan partido y compartido. Sin embargo, Jesús desaparece de una visión material, porque esta no es la definitiva, pues está presente siempre con una nueva manera de estar presente en la comunidad, sin que lo perciban los ojos materiales.
Pues San Pablo dice en 2 Corintios 4:18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hasta aquí San Pablo. La Iglesia no puede retener a Jesús en la visibilidad histórica del pasado. Debe saber y creer que vive con ella y la vivifica en la Eucaristía. Los discípulos comprenden y regresan a Jerusalén para compartir su testimonio con los apóstoles, para estar en medio de la comunidad donde se puede ver al resucitado presente. Emaús es una obra maestra de diálogo reconfortante. Emaús asegura a todos que al escuchar las escrituras en la liturgia de la palabra y participar en la fracción del pan en la liturgia eucarística, se encuentran verdaderamente con Cristo y redescubren la fe y la esperanza. El episodio de los discípulos de Emaús nos da las valiosas claves para experimentar y renovar la experiencia pascual, pasando de la tristeza a la alegría, del ensimismamiento a la comunión con Dios y con los demás. En un primer momento, de manera sutil, podemos comprender la dinámica de la celebración eucarística, destacando 4 pasajes en particular: el acto penitencial, la palabra de Cristo y la explicación de las Escrituras, que hacen arder los corazones y los hace regresar; la escucha de la palabra, la fracción del pan que los hace ver a Jesús presente de manera nueva, y el envío en misión. Regresan con alegría a anunciar su experiencia, como lo reconocieron en la fracción del pan. En un segundo momento, el pasaje hace que pasemos del sí al sí. El Evangelio de este tercer domingo de Pascua, que nos relata el episodio de los discípulos de Emaús, es una historia que comienza y termina con un viaje. Está el viaje de ida de los discípulos, quienes, entristecidos por el desenlace de la historia de Jesús, salen de Jerusalén y regresan a Emaús, caminando unos 11 kilómetros. El evangelista Lucas, de hecho, escribe que Emaús está a unos 11 kilómetros de Jerusalén. El viaje de los 2 discípulos se realiza durante el día, y está el viaje de regreso, otros 11 kilómetros, pero al anochecer. 2 viajes entonces, uno fácil de día y otro agotador de noche. El primero se desarrolla en la tristeza, el segundo en la alegría. En el primero, el Señor camina junto a ellos, pero no lo reconocen. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. En el segundo, ya no lo ven, desapareció de su vista, pero lo sienten cerca. En el primero están desanimados y sin esperanza. En el segundo corren a llevar a otros la buena noticia de su encuentro con Jesús resucitado. Se levantaron enseguida y volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos, que decían: en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Pues bien, los 2 caminos diferentes de esos 2 discípulos nos dicen a nosotros, discípulos de Jesús hoy, que en la vida tenemos ante nosotros 2 direcciones opuestas. Está el camino de aquellos que, como el de los discípulos en el camino de salida, se dejan paralizar por las direcciones de la vida y siguen tristes. Y está el camino de aquellos que no se ponen a sí mismos ni a sus problemas en primer lugar, sino a Jesús, que nos visita, y a los hermanos que esperan su visita, es decir, los hermanos que esperan que los cuidemos. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Mateo 25, 35, 36. Aquí está pues el punto de inflexión. Dejemos de girar en torno a nuestro propio ego, las decepciones del pasado, los ideales no realizados, las muchas cosas malas que nos han sucedido en la vida. Con demasiada frecuencia ponemos nuestro propio ego en el centro de nuestras vidas. Esto es un error. Es un error porque nuestro egoísmo no nos salvará. No olvidemos jamás que nuestra única salvación es Cristo. Esto significa que no nos salvaremos solos. Para salvarnos, Dios necesita de nuestro sí y nosotros necesitamos su ayuda. Debemos pues dar un giro de 180 grados, es decir, pasar de los pensamientos sobre mi ego a la realidad de mi Dios. Pasar de los sí a los sí. ¿Qué significa? Muchas veces decimos: si Dios me hubiera escuchado, si la vida hubiera sido como yo quería, si tuviera esto y aquello. Todos estos sí tienen tono de queja. Este sí, sin embargo, no es fructífero, no nos ayuda ni a nosotros ni a los demás. Nuestros sí son similares a los de los 2 discípulos que se quejaron diciendo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿No sabes lo que ha sucedido allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron:
acerca de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, y cómo los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y crucificado. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel. Y sin embargo, ya han pasado 3 días desde que sucedieron estas cosas. Teníamos la esperanza. Este verbo en pasado lo dice todo. Creíamos, seguíamos, teníamos la esperanza. Pero ahora todo ha terminado. Incluso Jesús de Nazaret, que se había mostrado como un poderoso profeta en obras y palabras, falló y estamos decepcionados. Este drama de los discípulos de Emaús aparece como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Parece que la esperanza de la fe ha fallado. La fe misma entra en crisis debido a experiencias negativas que nos hacen sentir abandonados por el Señor. Pero este camino a Emaús por el que caminamos puede convertirse en un camino de purificación y maduración de nuestra fe en Dios. Incluso hoy podemos entablar una conversación con Jesús escuchando su palabra, y solo escuchando su palabra, estos sí se convierten en sí. Sí, el Señor ha resucitado verdaderamente, está vivo y camina con nosotros. Sí, ahora, no mañana, salimos de nuevo a proclamarlo. Nosotros también, por lo tanto, como los discípulos, podemos y debo decir: sí, Señor, puedo hacer esto para que la gente sea más feliz, para que la gente mejore. Y así pasemos del sí al sí, de la queja a la alegría y a la paz, de la noche a la claridad, a la luz de un nuevo día, es decir, a vivir siempre en la esperanza. ¿Cómo se produjo este cambio de ritmo del yo a Dios, de los sí al sí en los discípulos? Al encontrarse con Jesús, los 2 discípulos de Emaús primero le abrieron sus corazones, luego lo escucharon explicar las Escrituras, luego lo invitaron a su casa. Estos son 3 pasos que nosotros también podemos dar en nuestros hogares. Primero, abrir nuestros corazones a Jesús, confiarle las cargas, las dificultades, las decepciones de la vida, confiarle los sí. Luego el segundo paso, escuchar a Jesús, tomar el Evangelio en la mano, leer este pasaje del Evangelio de Lucas hoy. Tercero, orar a Jesús con las mismas palabras que aquellos discípulos: quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, con todos nosotros, porque te necesitamos para encontrar el camino, y sin ti no hay noche. En la vida siempre estamos en un viaje, el nuestro es una peregrinación. Por eso elijamos el camino de Dios, no el nuestro, el camino del sí, no el del sí. Descubriremos que no hay imprevisto, ni obstáculo insuperable, ni noche que no podamos afrontar con Jesús. Los invito a hacer una oración con las palabras del Papa Benedicto XVI en la inauguración de Aparecida. Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras, y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú que eres la verdad misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día. Cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con nosotros, que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos que no siempre han encontrado espacio y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Hasta aquí la oración del Papa.
La Santísima Virgen María nos acompaña en nuestro camino de fe, para que siempre percibamos la presencia de su Hijo Jesucristo, que nos explica las Escrituras y se queda en la fracción del pan, para que le digamos siempre con todo el corazón: quédate con nosotros, Señor, y llénanos de tu alegría y de tu amor, y fortalece nuestra esperanza. Que Nuestra Señora Madre del Camino, quien al acoger la palabra hizo de toda su vida un sí a Dios, nos muestre el camino de la salvación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso, una feliz semana en el Señor. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.